Bueno, muy bien. Un elemento que te puede aportar muchísimo valor cuando estás definiendo tus objetos es el constraint. El constraint quiere decir la restricción. Yo puedo poner restricciones. ¿Por qué puedo poner restricciones? Porque la restricción me va a facilitar el ingreso de datos que voy a tener, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo va a filtrar. Entonces, definitivamente, piensa tú que vas a recibir un código, pero el código tiene un formato particular. Entonces, las personas no van a ser tan estrictas para insertar el código, mientras que si se coloca un constraint, sí o sí pasa el código solo si se escribe de la forma correcta. Entonces, por eso va a ser muy importante hacer constraint, porque él no te va a dejar pasar flujo de información basura hacia tu base de datos. ¿Cierto? Hay muchos sistemas de información que fallan porque no se tuvo en cuenta los constraints. Entonces los constraints que hay no están definidos de una forma conveniente y el sistema de información está con información que no es de calidad. La data no es de calidad. Entonces definitivamente los reportes, los informes o la conveniencia de haber tenido el sistema de información se nos pierde por el camino. ¿Listo? Entonces, sí o sí el constraint nos va a dar un elemento de valor. El constraint fuerza que se cumpla una regla en el nivel de la tabla. ¿Sí? Asegura que la consistencia y la integridad permanezcan y prevalezcan en la base de datos, porque lo que está llegando es lo que estrictamente, convenientemente se pensó que debía llegar. Los siguientes tipos de constraints son válidos. Vamos a ver cuáles son. El not null, uno que llamamos not null, otro que llamamos unique, otro que llamamos primary key, otro que llamamos foreign key y otro que llamamos check. Todos estos están a disposición de que tú los uses de acuerdo a la necesidad. Más adelante te vamos a mostrar con un ejemplo súper completo cómo esto, bien usado, puede ser muy interesante para tus sistemas de información. De hecho, es una herramienta muy valiosa porque con él se depura mucha basura que puede entrar a la base de datos. Bien. Entonces, nombres, guías para poder definir tus constraints. Entonces, usted puede nombrar un constraint en el servidor de Oracle generando, es decir, tú puedes crear el nombre del objeto, perdón, del constraint y decirle a Oracle que lo genere. Entonces, él va a tener a colocarle un formato sys underscore cn como estás viendo. Es decir, si creas un constraint y no le pones nombre, entonces Oracle te lo nombra y le va a poner en el inicio syscn. No es conveniente, es un formato que él lo hace, pero no es conveniente porque esto genera mucha confusión, ese tipo de nombres para tus constraints. Entonces lo conveniente es que tú le pongas el nombre que debieses ponerle para que tú entiendas que cuando se te dispara un X constraint, pues a qué es al campo que está haciendo referencia a cuál es la restricción particular que quieres validar. Entonces es muy conveniente. Bien, crea un constraint en las siguientes ocasiones. Cuando lo haces lo puedes hacer al mismo tiempo de la creación de la tabla, ¿cierto? O después de la creación de la tabla. Entonces, cuando creas un constraint, o lo haces cuando creas la tabla, o lo haces después de la creación de la tabla. En ambas situaciones lo puedes hacer. En ambas situaciones es conveniente. Si llegaste y la tabla ya estaba hecha, pues lo podemos adicionar. Si no, definitivamente antes de crear la tabla quieres poner tu constraint, pues cuando la creas, ahí defines el constraint y definitivamente son buenas prácticas. Bien, definir un constraint a nivel de columna o a nivel de tabla lo puedes hacer y ver un constraint en el diccionario de datos, que más adelante te voy a enseñar que es un diccionario de datos. Bien, definiendo los constraints. Entonces los constraints tienen una sintaxis, ¿sí? ¿Cuál es la sintaxis? La que estás viendo ahí. Realmente la sintaxis de un constraint es compleja, no es fácil de entender ni de leer. Generalmente tiende a confundir. Pero cuando uno lo ve ya en práctica se da cuenta que sí es simple. Entonces, o lo haces, veamos el primer ejemplo acá donde te estoy señalando, o lo haces a nivel de tabla, ¿cierto? Haces la tabla y lo defines en la columna o a nivel de tabla, para toda la tabla. Son como los dos escenarios que vas a tener. Entonces, cuando lo haces a nivel de columna, pues el nombre de la columna y el constraint y el tipo de constraint. Pero si lo vas a hacer a nivel de tabla, lo haces al final y tienes que referir cuál es la condición del constraint como tal para la tabla.
Ambas son condiciones válidas, vuelvo y repito. Aquí te confunden un poco, pero en el ejemplo te van a quedar súper claras. ¿Listo? Entonces ya sabes que el constraint te permite restringir, limitar. Es una restricción. Bien. Miremoslo ya acá en el ejemplo. Entonces voy a definir un constraint a nivel de columna. ¿Cómo lo hago? Entonces creo la tabla, en este caso employees, ¿cierto? Creo el campo, que es employee ID number 6. Como lo estoy haciendo a nivel de columna, inmediatamente después, adivina qué hice. Definí el constraint. ¿Listo? Míralo, acá está. Como primary key. Siempre hay que ponerle uno de estos 5 tipos que vimos al inicio. Entonces, así lo defines a nivel de columna. Pero no, definitivamente lo va a hacer es a nivel de tabla. Entonces, acá te lo tengo a nivel de tabla. Entonces, creas la tabla, vas creando todas las columnas y al final vas a referenciar el constraint, le pones el nombre, ¿cierto? Le dices que es primary key y le dices sobre qué campo él va a aplicar. Entonces, esta va a ser una primary key que aplica sobre el employee ID, o sea, sobre este campo, sobre el primero. ¿Listo? Entonces el constraint va a estar acá al final, míralo, pero va a aplicar sobre este campo y yo aquí le estoy diciendo que aplica sobre ese campo. Muy importante que eso no puede faltar, es que va a hacer referencia, ¿sí? Mientras que acá si lo haces directamente y él está entendiendo que es sobre este campo que lo estás haciendo. Muy bien, ya sabes definir un constraint, ya sabes para qué sirve un constraint y cómo lo utilizas. Turn down for what?